Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo andan? Placer enorme, esto es Splendid, esto es Fuerza Natural, soy Milva Castellini y este equipo maravilloso te va a acompañar durante este mediodía de domingo. Bueno, ya pisando el final, empezamos a despedir noviembre definitivamente, mañana es diciembre ya, no sé a vos, querido Gaby, ¿cómo estás? Pero el año a mí me corrió rápido, esta vez sí, esta vez lo sentí rápido. Que los cumpla, que lo hayas cumplido, feliz, que lo hayas cumplido, feliz cumpleaños, amiga. El viernes cumplí. Exactamente, bueno, pero como no estábamos al aire... Claro. No importa cuánto cumpliste. A las mujeres no se les pregunta. No, pero yo no tengo problema. Pero me encanta. Vos lo podés decir, yo no te lo voy a preguntar, esa es la diferencia. Bueno, eso está bien, porque cada uno tiene derecho a decir o no decir la edad, si tiene ganas, no tiene ganas, pero... Vos sabés que, te saludé personalmente y ahora te lo digo al aire. Tú sabes que te queremos mucho acá con todo el equipo, así que espero que hayas pasado un hermoso cumpleaños junto con la gente que te quiere. Gracias. Y ustedes son también parte de la gente que yo quiero mucho y que me quieren, así que... celebro estar todavía, viste que como que el cumpleaños se extiende, más cuando es una semana, así que sigo celebrando con ustedes que son mis compañeros de este programa que tanto amamos. Todos los días cumplimos un año más. Sí, es cierto, y vamos viviendo el momento, y vamos pasando la vida, con días mejores y días peores, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De fluir con el caos, como dice algún podcast por ahí que vengo escuchando últimamente. Y cuánta razón hay, ¿no? Cuánto se reflexiona sobre esto. La idea de que esa felicidad plena no existe y que tampoco el estado de perfección y permanente de felicidad no existe, sino el desafío de fluir en medio de las cosas, sobre todo cuando no se van dando fáciles, ¿no? Así es. Así que, bueno, algo de eso vamos a hacer también en el programa de hoy, acompañarte a fluir en el caos. Vos sabés que, saluda a Fede López Feijó, que es nuestro productor general, y a Lucas Novoa, que nos está poniendo al aire. Fede estuvo muy copado con una de las noticias de estos días, de estas semanas, que tiene que ver, que me parece genial. Es tu tema ese, lo venís diciendo desde que te conozco. Sí, porque lo de los puchos en la playa. Claro, fumás en la playa y escondés el pucho en la arena. Bueno, se acabó, señores, a partir de este verano en Mar del Plata, si haces eso en la playa y te enganchan, vas a pagar muy cara la multa. No digo que no fumes, digo que hacete algo, si fumás si querés, es tu problema. Pero yo sabés lo que hacía en lo personal cuando fumaba, utilizaba un recipiente de plástico, que podía ser un yogur, con agua, una botellita de agua, y me la llevaba a mi casa después, ¿sí? Claro. Está bien, me vas a decir dónde tirabas la botella de plástico, la historia sigue. La historia del plástico es otra, acá estamos hablando del pucho. Y la colilla también contamina. Pero en la arena contamina mucho más. Sí, claro. Así que si vas a fumar, fíjate, pero me parece que no se va a poder con un eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Ya lo vas a decir en nuestro editorial. Si el tema es fumar o el tema es el descarte del pucho. Pero después nos vas a contar. En un ratito. Bueno, Marcela Delfino va a estar con nosotros. Sí. Ella es referente de la Fundación Esteban Bullrich. Viene a hablar de ELA. Esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que atraviesa muchísimas familias del país y que todavía no es que no tenga cura, sino que no se ha encontrado. Exacto. Y vamos a hablar de ella porque trabaja en uno de los movimientos con más empuje que hay en la Argentina, sin dudas, con esta enfermedad. Viene tu lado B, viene Imprescindibles. ¿Qué más, Gaby? Mira, en el lado B vamos a hablar sobre la historia de una enfermera de la Primera Guerra Mundial llamada Edith Cavell, una interesante historia que me contó un amigo. Y en Los Imprescindibles, ¿quién no conoce a Mercedes Sosa, no? No creo que descubramos nada nuevo si decimos que Mercedes Sosa es realmente y definitivamente una de las mujeres imprescindibles de nuestro arte y de nuestra historia. Siempre es linda traerla, sin dudas. Tenemos temas de hoy con cuestiones vinculadas a especies endémicas en el Amazonas, con riesgos de extinción, con una visa que te pueden llegar a negar para ingresar a Estados Unidos por problemas de salud. No es un dato menor y no es una política de Estado menor. Es mucho más que negar una visa, ¿no? Es un modo de concebir la salud y de entender la salud. Bueno, dicho esto, en Mar del Plata, si fumás, pagás multas en la playa. Se viene el verano, ya estamos encima, y el municipio de General Pueyrredón definitivamente tomó esta medida y lo que quieren es cambiar la historia en las playas, avanzar hacia esto, que las playas sean espacios libres de humo. Parece imposible de pensar, hubo un tiempo en el cual era imposible pensar
un bar sin humo, un restaurante sin humo, un avión sin humo. Un tren, sí. Un tren, bueno, vamos por más y este programa levanta el pulgar para arriba porque lo que están intentando es pensar en la salud pública, en la protección del ambiente, en reducir la exposición al tabaco en zonas que realmente son recreativas y que además el hecho de fumar ahí hace que contamines muchísimo el lugar. Esta nueva regulación alcanza toda el área municipal, aunque el foco está puesto en los sectores costeros más concurridos por el turismo. Fumar en la playa, fuera de los espacios específicamente habilitados, acá está el punto, podría costar entre 50.000 y 500.000 pesos según las sanciones previstas. O sea que habrá lugares que se asignan a los fumadores, pero no se puede prender un pucho en cualquier lugar de la playa. Bueno, y esta ordenanza se suma a otras restricciones que ya están vigentes en playas, parques y paseos y zonas públicas con juegos infantiles, areneros y circuitos aeróbicos. Pero más allá del impacto en la salud humana, la medida tiene una fuerte motivación ambiental, porque según los estudios de CONICET, los filtros de cigarrillos son el residuo plástico más abundante entre los desechos marinos. Una sola colilla desechada en la arena puede tardar alrededor de 1 año y medio en degradarse. Y durante ese proceso libera al ambiente más de 90 sustancias tóxicas. A escala global, el problema realmente es masivo porque la Organización Mundial de la Salud estima que cada día se desechan 18.000 millones de colillas en todo el mundo. Buena parte termina en la vía pública y muchas en los océanos. Así que celebramos la iniciativa de Mar del Plata. Fede me decía, hay que ir siempre con el castigo, con la prohibición, con la multa para que entendamos. Sí. Y tal vez sí, Fede, uno dice, pero es una cuestión de conciencia, de respeto, bueno, a lo mejor funcionamos así, digamos, primero con una cuestión punitoria muy fuerte. Sí. Yo creo que hay gente que igual, hay gente que sí lo hace por conciencia social. Por supuesto. Seguro. Y después culturalmente nos vamos corriendo y todos vamos cambiando el enfoque. Porque yo creo que hoy ya, seas o no fumador, no estaría bien visto que alguien te prenda un pucho en la mesa de al lado en un restaurante. Sería imbancable. O que en un lugar cerrado se prendan un cigarrillo. Digo, tal vez empieza con formas punitorias, más allá de los que ya tienen conciencia previa, y de esa manera nos encaminamos a cambiar una conducta y hacer que todos vivamos un poquito mejor. Así que en Mar del Plata este año en la playa no se fuma. Bienvenidos, esto es Fuerza Natural. Fuerza Natural. Cambia el chip. Descubre. Innova. Transformar. Milva Castellini. Gabriel Barbagalo. Hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. A Marcela Delfino. Marcela es referente de la Fundación Esteban Bullrich y está con nosotros porque vamos a hablar de un tema que atraviesa a muchísimas familias en el país, como es ELA, que es la sigla que resume a la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Cómo estás, Marcela? Gracias por conversar con nosotros hoy. Bien, todo bien. ¿Me escuchan bien por ahí? Sí, perfecto, claro que sí. Perfecto. Bueno, gracias. Vamos a contarles que la Fundación acaba de realizar la Expo ELA, ¿no? Innovela, haciendo hincapié en la palabra ELA, que es el primer encuentro nacional que reunió muchísima gente, más de 400 personas, con muchísimos proyectos orientados precisamente a buscar mejorar la calidad de vida de los pacientes, pero también de sus familias, y este es un punto clave que vamos a abordar en la charla, porque no solamente es el paciente, sino el aprendizaje que requiere acompañar al paciente que atraviesa esa enfermedad. Si te parece, Marcela, porque siempre hay gente que escucha esto por primera vez, vamos a contar acerca de la Fundación Esteban Bullrich, que está acompañando a familiares y a pacientes con ELA, pero empecemos definiendo la enfermedad, en poquitas palabras. Bueno, gracias por el espacio primero. La Fundación Esteban Bullrich nace con el diagnóstico de ELA a Esteban. La ELA es una esclerosis lateral amiotrófica. Es como si yo les dijera que un Pac-Man va comiendo las células motoras. Entonces los pacientes quedan sin fuerza, se debilitan, se compromete mucho en la parte deglutoria, respiratoria también. A veces empieza con un síntoma de adormecimientos
brazos y piernas, entonces por ahí se confunde y está muy subdiagnosticado, pero eso es la esclerosis lateral amiotrófica. La fundación nace en el 2022, luego del diagnóstico de Esteban, y somos nuevitos, somos muy de nicho, como sabemos decir, pero tenemos una gran llegada a todo el país y creo que es por las redes y porque, como cuenta la historia y las anécdotas, Esteban cambió ese enojo que tenía con el diagnóstico del balde de agua fría, todo lo mismo, a entender y a ponerle en palabras al para qué, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la vida es hoy, me define mi actitud, son frases que nos mueven en el día, en el hacer de la fundación, gracias a que siempre nos ilumina Esteban, ¿no? Tenemos 4 ejes de trabajo, que es contención a pacientes y familia, que es el eje fundamental de la fundación, y hay una persona que se ocupa exclusivamente para pacientes y familia desde que empezó la fundación, que es Fernando Domínguez. Uh-huh. El otro es de investigación, en el cual estaba Expoint Novela, que surge porque escuchábamos las familias que, además de ser una enfermedad rara, difícil, también los familiares, los amigos, salían a comprar todo afuera. Entonces se hacía más difícil todavía, desde un equipo de comunicación, una silla ortopédica, distintos insumos para facilitar el día a día. Entonces propusimos a todo el país que nos presenten proyectos de herramientas que mejoren el día a día al paciente y a la familia, como bien decías, Milva, porque esto es, yo digo que el que está cerca de un paciente, la ELA lo enrola, ¿no? Lo va sumando de alguna manera, porque hay que hacer trámite, porque hay que ir a sacar turnos, es como abarca todo el cuerpo. Marcela, vos decías que la ELA, y lo decías con precisión, está considerada una enfermedad rara. Enfermedad rara no es solamente conceptualmente que sea una rareza, sino que está definido. Cada país lo define lo que es una enfermedad rara. En nuestro país, por ley, una enfermedad rara es aquella que tiene una frecuencia menor a 1 en 2.000 habitantes, ¿no es cierto? Sí. Cada país lo define de una manera. Estamos hablando de que la ELA es mucho más rara, porque según estadísticas que no son del todo exactas, habla de 2 cada 100.000 habitantes, o sea que realmente es muy por debajo de lo que es una enfermedad rara. Pese a eso, voy a decirlo entre comillas, no tiene tratamiento, y Esteban Bullrich siempre se encarga de decir, no es que no tenga tratamiento, sino que el tratamiento aún no se conoce, ¿no es cierto? Y me parece que eso es también uno de los ejes en lo cual la Fundación trabaja, que es en la investigación para hallar algún tipo de tratamiento en una enfermedad que es desmielinizante. La mielina es como la capa aislante que tienen los nervios para evitar que se pierda el impulso nervioso. Sería como en un cable el plastiquito que va por afuera, y eso es lo que se va perdiendo y hace que esa neurona, como decía Marcela, como un Pac-Man, va perdiendo funcionalismo. ¿Cuál es entonces la situación respecto de la investigación en el cual trabaja la Fundación Esteban Bullrich, Marcela? Mira, nosotros en la incidencia entendemos que en la Argentina tiene que haber 3.000 pacientes, uh-huh, y nosotros tenemos registrado 940, 970 en el registro propio de la fundación, que es el Registrela. Perfecto. Ese Registrela se crea junto con la página y con la fundación, y el objetivo son 2. Primero, que cuando nosotros vamos al interior con el eje de la formación, cuando terminamos la jornada en la universidad, citamos a todas las familias y pacientes de esa ciudad, de esa zona, de esa región, para conocernos, para saber qué necesitan, cuál es la situación del paciente. Y segundo, es por si hay, convocatorias para protocolos de investigación. Entonces ahí la Fundación lo que pasa a ser es un nexo, un puente para unir el paciente que con su médico tratante va a definir y va a decidir si es conveniente que se sume a ese protocolo de investigación. Ese es nuestro propósito. Se hizo una investigación social, Gabriel, sí, cuando empieza la fundación, que se sumaron 10 proyectos de todo el país, y ahí veíamos las diferencias, ¿no? Lo difícil que es esta enfermedad, que lo venimos diciendo, y lo difícil que es aún más en
Por ejemplo, en Santa Rosa de Río Primero tenemos un paciente con ELA en Córdoba. Entonces es muy difícil para ese paciente o para esa comunidad poder asistirlo cuando es el primero. Y eso es lo que tratamos de hacer con la sensibilización y la jornada. Llegar, informar, armar equipos locales y si necesitan de especialistas, viajamos con especialistas, pero primero escuchamos todo lo que hay local. Entonces, si armamos un equipo local, genial. Y si no, viajamos con los especialistas que nos van pidiendo, desde abogados para saber hablar sobre los derechos del paciente, apoyo psicológico, neurólogo especialista en ELA, kine, fonoaudiólogo, nutricionista, que es tan vital en toda esta patología. Pensaba en eso, ¿no? Porque cualquier enfermedad en Argentina no tiene el mismo abordaje ni la misma capacidad de tratamiento según en qué parte vivas, ¿no? Eso ya lo sabemos, es una cuestión territorial, de distribución geográfica. Entonces, en estos casos, qué difícil que debe ser y qué importante al mismo tiempo, Marcela, llegar a ese único paciente que a lo mejor en una localidad argentina está padeciendo esto, y a su familia, porque tal vez sea una de las enfermedades más dramáticas respecto de cómo cambia la vida, ¿no? Del paciente y de la familia. ¿Cómo, sin entrar por ahí en detalles que solamente la familia comprende y necesita saber, en líneas generales, cómo se aborda a la familia para acompañar? ¿De qué manera? Mira, primero que el paciente o la familia nos contactan a nosotros. Nosotros podemos tener referencia de que hay un paciente, que hay otro, pero hasta que no nos contactan a nosotros, porque si no sería una invasión y no se trata de eso. La familia, tenemos mucha asistencia, tenemos compartidas, que todos los meses hacemos 2 por 2, una es con un tema técnico, puede ser, por ejemplo, ahora va a ser la del 1 de diciembre sobre sistemas de comunicación alternativa. Después también se hace sobre cuando cambian las estaciones, sobre cómo hay que cuidar las vías respiratorias, o por ahí, por el año pasado para el cierre había mucha consulta de cómo trasladamos los pacientes para las fiestas, para Navidad, entonces cuidado con los calores, las comidas. Bueno, se conforman siempre con especialistas. Tenemos muchos equipos muy lindos de ELA en la Argentina. Nosotros en Cava trabajamos mucho con el Hospital Fernández, con el Ramos Mejía, con el Rivadavia se está formando, el Posadas. Y en el interior también hay equipos lindos, hay equipos súper formados. Fui a Posadas y me encontré con un equipo maravilloso, donde el doctor Rolón se formó en el Hospital Alemán y en el FLENI, y él es de Misiones y se volvió. Después la neuróloga que va a Jujuy también está acá en el Hospital Británico, pero ella una vez al mes, una semana, se instala en Jujuy y atiende. O sea, eso vale oro para todo esto de los pacientes en esos lugares más difíciles. Y otra cosita es que sí o sí hay que descentralizar Buenos Aires. Claro. La ELA no te permite venir todo el tiempo a Buenos Aires. Marcela, uno puede participar en este tipo de organizaciones desde dos, o digamos, a partir de dos hechos. Uno por su vocación de voluntario y otro porque hay un hecho en la familia. Sin entrar en detalle, ¿vos cómo llegaste a esta organización? Yo llegué porque desde que estoy en Buenos Aires en el 2000 me capacito en lo que es fundraising. Ajá. Y cuando se forma, Agustina Buñar, que es la directora ejecutiva, necesitaba a alguien que se ocupara de esta tarea, y así es como presento mi currículum, paso las entrevistas. Recordemos que para los que no saben, fundraising es recaudar fondos para las ONG, ¿no? Eso es la especialista en recaudar fondos para las ONG. Y hacer alianzas, porque el recurso para dentro del mundo de las ONG puede ser, no sé, que Ocasa hicimos una alianza y se está ocupando y nos está ayudando muchísimo en el traslado de las sillas de rueda en el interior, que son sillas de ruedas posturales, altas, son unas medidas diferentes a una silla de ruedas. Entonces, también hago todas esas alianzas.
¿Cómo podemos, si existe la posibilidad de colaborar en la difusión, si se puede colaborar de alguna forma? Recién hablabas que hay cosas que son o eran difíciles de conseguir, como por ejemplo lo que necesita un paciente con ELA, las sillas, bueno, todo lo que necesita su cuerpo en esa condición, ¿no? ¿Cuánto se ha avanzado y cuánto necesitamos todavía avanzar mientras se sigue buscando la cura? No es que no la tenga, todavía no se la ha encontrado, ¿no? La investigación que me preguntaba Gabriel, exacto. Es un tema en el que nos tenemos que ocupar, la investigación genética. Así que también estamos con algunas conversaciones para el año que viene. Sí, recordemos que una de las cosas que menos se conoce es el origen, ¿no?, de esta enfermedad. Totalmente, es como prima de muchas, ¿no? Claro, claro. Entonces, al ser una enfermedad neurodegenerativa, es prima de muchas, pero no se sabe el origen. Solamente tiene cura una ELA genética de un solo gen. Claro. En la Argentina tenemos 2 casos en los cuales uno se diagnosticó en febrero, la señora 36 años ELA, el papá ELA y el abuelo ELA. Entonces, claro, caso familiar. Se hizo el examen genético, claro, por supuesto, y ahí se determinó, gracias a Dios, que tiene esta cura con el tofersen. Perdón, ¿y cómo? Perdón, tengo curiosidad por esos 2 casos, digamos, que el tofersen es el remedio, sí, es un solo gen que coincide que este árbol genealógico tiene en ese gen y que desarrolla la ELA, y por convenios multilaterales ese remedio se trae todos los meses de Estados Unidos. Y aclarando que es para estos casos exclusivamente, digo, para que no crear expectativa donde no está indicado, ¿no es cierto? Solamente para esto, y en la Argentina, nosotros sabemos que hay exactamente. Marce, en la expo esta Himno ELA, nos comentaste que se presentaron muchos proyectos. ¿Hay alguno que te llamó la atención, alguno que te hizo crear algún tipo de expectativa distinta a la habitual? Mira, la verdad que todos estuvieron muy buenos porque nos emocionaba ver tanta gente joven pensando o destinando su tiempo, su vida, su especialidad, a una enfermedad tan rara y tan difícil que, entre paréntesis, aclaro, nosotros decimos que es para la ELA, pero es para la discapacidad en general. Muchas herramientas que nosotros hoy decimos esto es para la ELA, desde un tenedor adaptado. Se presentó un proyecto de Jujuy muy lindo donde tienen todos los zapatos adaptados, y estaba Alberto Grimoldi en la expo y fue a hablar y nada, y yo le decía, son tus competidores, y está buenísimo porque la calidad, la practicidad. Un paciente con ELA les dijo, agreguen una pulserita que cuando no tenés la movilidad en los dedos, esto vos lo enganchás y podés abrir y no dependés de otra persona. Entonces todo lo que sea la autonomía se facilita. La verdad que hubo muchos proyectos de tecnología. Nosotros, cuando escribimos las bases para convocar a esta convocatoria de proyectos, sacamos la palabra tech porque queríamos herramientas que faciliten el día a día. Pero la verdad que hubo había proyectos de recreación, que mucho tampoco se habla de eso, y el paciente también necesita saber qué lugar seguro, qué actividades puede ir haciendo, más allá de que tenga un juego para jugar en la computadora. No todos tienen una computadora, no todos por ahí quieren aprender después del diagnóstico también. Nosotros entregamos en Comodato muchos insumos como esto, como puede ser los sistemas de comunicación alternativo, grúas, camas ortopédicas, sillas de ruedas postural. Entonces, es un círculo virtuoso que se crea porque el que no lo usa lo entrega y va a otro paciente. Bueno, hacemos una red muy grande. Y en esto de las compartidas, tenemos 2 compartidas, la de los especialistas, como les comentaba, y después siempre generamos espacios de conversación más desde lo emocional con una psicóloga, y usamos distintas herramientas. Por ejemplo, terminamos con una psicóloga especialista en narrativa, para poder tener a través de esa excusa que es la narrativa, poder poner palabras al duelo, a la soledad, al dolor, a tantas palabras difíciles.
Y en el otro cuatrimestre se usó la literatura y se analizó El Principito. Entonces también se habló mucho del cansancio que las familias sufren para cuidar cuando uno está cansado, y está bien, se tiene que permitir eso, claro, en la familia, decir hasta acá, no más. Obvio. Así que bueno. Sí, hay que respetarle los tiempos a la familia, ¿no? Y al paciente principalmente, sí, ¿no? Y al paciente, y siempre pidiéndole permiso al paciente a todo. Nosotros somos de ir a hacer esto y el botón gástrico, y a veces el paciente no quiere. Claro, el consentimiento, decisión, ¿no? Sí, el consentimiento en todo. Marcela, gracias por atendernos, gracias por traernos todo esto. Nosotros somos un canal de comunicación para tratar de amplificar este mensaje de este laburo tan enorme que hacen, tan enorme, donde se conjuga el dolor y el amor y la esperanza. Sí, y la ciencia y el esfuerzo de todos los días y por momentos la esperanza y la desesperanza, ¿no? Es como que todo, entiendo que va y viene en la vida de un día de cada familia y de cada paciente. Un abrazo muy grande. Gracias, y el que se quiera sumar, el que quiera estar en contacto con la Fundación, desde el Instagram, que es fundacionestebanbullrich.org, tenemos una persona exclusivamente que atiende las redes y deriva al equipo según la consulta. A través de la página también nos pueden escribir. Hay una campaña de Navidad para el que quiera colaborar con la Fundación y ayudarnos a mantener esta enfermedad cara, como dice Esteban, y de mierda. Pero también está bueno sumar más donantes individuales. Así que Marcela, gracias. Gracias. Que tengas una linda jornada. Marcela Delfino, referente de la Fundación Esteban Bullrich. ¿Hacemos una pausa, Gaby? Sí, y recordá que este reportaje, como los anteriores, quedan guardados para siempre en YouTube, en nuestra página @Fuerza Natural Radio. Gracias. Fuerza Natural. Cambia el chip. Descubre. Innova. Transformá. Milva Castellini. Gabriel Barbagalo. Hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. Splendid 990. Más radio. Tenía el micrófono apagado, ¿podés creer, Gaby? Estaba hablando haciendo lenguaje de señas. Sí, te puedo creer. Bueno, es tiempo de comenzar con tu columna, ¿te parece? Dale. De introducirnos en el lado B con la enfermera que venció al miedo. Y así lo presentamos. CIFEME es un sistema integrado por más de 750 empresas de medicina prehospitalaria, brindando cobertura en 20.000 localidades, lo que la hace la red de emergencias médicas de mayor alcance. Un solo teléfono, una sola factura, todo un país. Nuestro centro de contacto certificado bajo normas ISO cuenta con profesionales altamente capacitados que gestionan servicios de alta complejidad hasta en las regiones más apartadas de nuestro territorio. CIFEME, la red de emergencias médicas más grande del país. Bien, esta dramática historia de Edith Cavell me la contó mi amigo y maestro el doctor Pedro Hafner, un seguidor habitual de nuestro programa, del cual lo saludamos. Edith Cavell nació en 1865 en Norfolk, Inglaterra, en el seno de una familia religiosa y austera, donde la solidaridad era parte natural de esa vida. Su padre fue un párroco anglicano que le enseñó desde niña a mirar al prójimo sin distinciones, y quizá por eso, cuando ya grande, la idea de convertirse en enfermera no fue para ella una profesión, sino realmente una vocación moral. A comienzos del siglo XX viajó a Bruselas, donde dirigió una escuela de enfermería que pronto se convirtió en referencia en toda Europa. Disciplinada y afectuosa, Edith impulsó una formación moderna, científica y rigurosa, convencida de que la enfermería era una tarea esencial para la dignidad humana. Pero la paz duró poco. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial en el corazón de Europa, la Gran Guerra, y Alemania ocupó Bélgica, y de esta manera Edith Cavell se encontró en el centro mismo de una tragedia histórica. Su hospital, pensado para enseñar,
se transformó de repente en refugio improvisado y bajo vigilancia de una potencia invasora. Edith tenía claro un principio: la enfermería servía a los heridos, no a las banderas. Fue así que atendió sin distinciones a soldados alemanes, franceses, británicos y belgas, frente a los mismos ojos de la ocupación alemana, que interpretó esta actitud con cierta tolerancia. Pero lo que no fue tolerable para los jerarcas germánicos, y que pronto la condenaría, era su participación en una red clandestina que ayudaba a los soldados aliados y a los civiles a escapar de Bélgica hacia los Países Bajos, que era un país neutral y fuera del control militar alemán. Durante meses, Edith Cavell escondió fugitivos, los alimentó, los curó y los guió hacia la libertad. Sabía que cada paso la acercaba a la cárcel, pero nunca, jamás retrocedió. No puedo dejar de ayudar, es mi deber, decía. En agosto de 1915 fue finalmente detenida. Los interrogatorios fueron realmente muy duros y Edith, fiel a su integridad, reconoció lo esencial de su participación. El juicio militar sumarísimo fue pero muy rápido, tal vez demasiado. El comandante alemán Wilfried von Lüttwitz quería enviar un mensaje claro hacia todos: la ayuda a los fugitivos era considerada como una traición. A pesar de los intentos diplomáticos de Estados Unidos y otras naciones, Cavell fue condenada a muerte. La noche del 11 de octubre de 1915, en su celda de la prisión de St. Giles, Edith recibió la visita del pastor anglicano Sterling Gahan. Allí pronunció sus palabras más recordadas: un mensaje de paz y de amor a la especie humana. Dijo Edith: el patriotismo no es suficiente. No debo odiar ni guardar rencor contra nadie. Al amanecer fue ejecutada por un pelotón de fusilamiento. Su muerte causó una indignación internacional inmediata. En Inglaterra, Estados Unidos y Francia, su nombre se convirtió en símbolo de humanidad y sacrificio. Los aliados difundieron su historia como ejemplo del brutal rigor de la ocupación alemana, y la figura de Edith Cavell en poco tiempo se transformó en mito, inspiración y en bandera moral. Pero más allá de los usos políticos, permanece la mujer real, la enfermera que creyó que la vida humana estaba por encima de las guerras y que, aún sabiendo el precio, eligió actuar según su conciencia. Porque Edith Cavell no murió por empuñar un arma, sino por sostener un principio ético, y ese principio, la defensa de la dignidad humana, sigue resonando hoy, más de un siglo después. Edith Cavell, la enfermera que estaba convencida que no bastaba con servir a su propio país, sino servir a la humanidad en su conjunto, que ayudó a encontrar la libertad de muchas personas y que murió víctima de la barbarie de la guerra. Una historia que usted, mi querido oyente, merece conocer. Fuerza Natural. Se puede. Podemos. Un mundo mejor es posible. Milva Castellini, Gabriel Barbagalo, hasta las 13 en Splendid 990. Te anticipábamos que teníamos varias cuestiones en temas de hoy y vamos a empezar desandando los puntos que realmente nos llamaron especialmente la atención para este domingo, y uno tiene que ver con que hay 4 especies endémicas del Amazonas que están al borde de su extinción. Hay un reciente informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza que, juntos con datos de National Geographic Society, advierte que 4 especies exclusivas de la selva amazónica están enfrentando realmente un riesgo crítico de desaparición. La región del Amazonas, que abarca a 9 países sudamericanos y alrededor de casi 7 millones de kilómetros cuadrados, alberga aproximadamente el 20% de la flora y de la fauna mundial y contiene igualmente cerca del 20% del agua dulce del planeta, dulce. Por ello, la pérdida de especies endémicas no solo afecta a la biodiversidad local, sino también el equilibrio ecológico global. Las especies destacadas en el informe son manatí de Amazonas,
que es un habitante exclusivo de los ríos amazónicos, que su población se estima entre 8.000 y 30.000 ejemplares. La nutria gigante, que está en peligro de extinción porque obviamente se ve afectada por la caza ilegal y por la contaminación de su hábitat ribereño. El mono araña de cara blanca, un primate que vive en la copa de los árboles y cuya amenaza principal es precisamente la deforestación. Y el delfín rosado, que es el símbolo del Amazonas, muy vulnerable ante la caza furtiva y la degradación de los ríos. Entre las principales causas del declive figuran la pérdida del hábitat, la caza ilegal, la minería, la explotación maderera y la contaminación de los cursos de agua, Gaby. Sí, y el otro tema que queríamos contarles, que realmente no salgo de mi asombro, o espero que alguien me resuelva el asombro, dice que Estados Unidos podrá negar visas por, escuchen, obesidad, diabetes, cáncer y otras afecciones crónicas de la salud. Estamos hablando de negar la visa, ¿no? El Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica emitió una directiva interna el 6 de noviembre que permite a los funcionarios consulares denegar visas a solicitantes que padezcan afecciones crónicas o comunes como la obesidad, la diabetes, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las respiratorias o las neurológicas. El documento señala que estas condiciones médicas podrían, abro comillas porque es textual, requerir atención médica por valor de cientos de miles de dólares, con lo cual entra en el ámbito de lo que se llama carga pública. Según la guía, también se evalúa si el solicitante cuenta con recursos financieros suficientes para cubrir los costos de dicha atención durante toda su esperanza de vida sin recurrir a la asistencia pública. La medida abarca tanto visas de inmigrante como de no inmigrante, lo que incluye a quienes buscan trabajar o residir en Estados Unidos por razones familiares o laborales. Desde la Casa Blanca señalaron que la política responde a más de 100 años de normativa que permite negar la entrada a quienes pudieran depender de asistencia médica financiada por el Estado. ¿Qué te genera, Milva? Y es como muy delicado porque empieza a ver, no sé si es muy fuerte lo que voy a decir, Decilo. pero va a ser una forma de discriminación. Por supuesto. De mínima, ¿no? Sí, o sea, claro. Si tenés una enfermedad, no podés ingresar. Sí, te pueden negar la visa, digamos. Sí, o bueno, te pueden complicar el ingreso. No lo sé, me parece un montón, pero en realidad no me sorprende tanto porque tiene una coherencia en la política del gobierno de Estados Unidos. Ahora, yo te digo una cosa, también es una hermosa, porque todos en alguna mayor o menor medida tenemos una enfermedad crónica, todos lo tenemos. O somos un poquito hipertensos o una persona puede tener un cáncer terminal, pero entre una y otra punta están todas las enfermedades crónicas. Y puede ser una hermosa excusa para denegarte, en vez de denegártela por otro motivo, sea político, sea racial, sea la que vos te parezca, te la van a denegar por esto que está escrito en algún lado. Y otra cosa, pensaba, personas que sufren enfermedades importantes o enfermedades raras que a veces se van a tratar a países más centrales, como algunos países de Europa o Estados Unidos, ¿cómo van a hacer? Si realmente están yendo para eso. Sí, o no sé, o tal vez te exijan unos seguros médicos extraordinarios, pero no lo sé, realmente pero no lo a ver, sé. Vos para entrar en muchos países de Europa tenés que mostrar una cobertura médica y un seguro. Me parecería hasta bien eso. No te digo la apertura de par en par que teníamos hasta hace poco en la Argentina, que venían, el que quería venir a operarse acá gratis. Me parece que no estamos hablando de eso. Pero negarte la visa, la verdad que a mí me parece mínimamente, como decís vos, Milva, forma parte de una forma de gestionar, ¿no?, que tiene el gobierno de Estados Unidos. Sí, es una forma de gestionar y de pensar, básicamente, y de contemplar categorías de la salud como sí, como variables económicas. Sí, variables, sí, económicas o digamos como excusa o como ítem para permitirte entrar o no entrar a un país, ¿no? Bueno, a mí me preocuparía más que dejar entrar a una persona con antecedentes penales, pero no con antecedentes de salud. Pero bueno, igual, cada país es soberano, ¿no? Y maneja su política exterior y de inmigración como más le parece. ¿Hacemos una pausa, Gaby? Dale, y ya venimos, y recordá que en YouTube siempre están nuestras notas, @Fuerza Natural Radio. Dale, pausa y venimos con Imprescindible. Fuerza Natural. Se puede.
Podemos. Un mundo mejor es posible. Milva Castellini, Gabriel Barbagallo, hasta las 13 en Splendid 990. Fuerza Natural. Un momento para reflexionar y adoptar hábitos saludables y sustentables que nos hagan bien a todos. Fuerza Natural. Con Milva Castellini y Gabriel Barbagallo en Splendid 990. Más radio. Bien, y como te decíamos, hoy en Mujeres Imprescindibles, una de las más imprescindibles, al menos para la música y el arte, que es la señora Mercedes Sosa. Bueno, Gaby escribió e investigó sobre Mercedes Sosa, que como la patria nació un 9 de julio en San Miguel de Tucumán, en un hogar muy humilde, donde, claro, la música llegaba diariamente a sus oídos, desde una radio, desde las reuniones familiares o desde las coplas de la calle. Fue hija de una familia obrera, creció rodeada de carencias materiales, pero también de una profunda sensibilidad social que la marcaría para siempre. A los 15 años, casi por casualidad, ganó un concurso de canto en una radio local. Entró tímida al estudio, invitada por unas amigas, y salió convertida en la voz que había que escuchar. Desde ese momento, su destino quedó unido para siempre al canto. En los años 60... Mercedes se unió al movimiento del Nuevo Cancionero, que fue un proyecto que buscaba una música folclórica comprometida, que hablara de la tierra, del ser humano y de la injusticia. Su voz profunda parecía surgir directamente del corazón de los pueblos. Pero su voz no era solo musical, también era una declaración de principios. Durante los años más oscuros de la dictadura militar, fueron en realidad todos oscuros, su figura se volvió realmente incómoda para el poder. Y en 1979 fue detenida en pleno recital en la ciudad de La Plata. Y el mensaje fue realmente claro, ¿no? Silenciar todo aquello que incomodaba, fiel a los militares. Y Mercedes entonces no le quedó otra que partir al exilio, primero a París, después a Madrid. Pero aunque estaba lejos, su voz no se apagó. Al contrario, desde esos escenarios extranjeros se volvió aún más emblemática e imprescindible. El regreso a la Argentina en 1982 fue un acto de amor colectivo, porque sus recitales en el ópera fueron un reencuentro emocional con un país que empezaba a despertar de tanto dolor. Y a lo largo de su vida compartió escenario con los más grandes: Charly García, Fito Páez, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Sting y muchísimos otros. No importaba el género, todo fluía y confluía en su voz, porque ella no era un intérprete más, sino una presencia espiritual. Y ya en sus últimos años, consagrada como la voz de América Latina, seguía cantando con esa mezcla de gravedad y ternura que la hacía realmente única. Mercedes Sosa nos dejó el 4 de octubre del año 2009, estaba rodeada de afecto y dejando un vacío imposible de llenar. Su legado es más que musical, es ético. Mercedes Sosa cantó para que otros pudieran hablar, para que los pueblos olvidados tuvieran un eco y para que su inmensa memoria nunca fuera borrada. La entrevisté. ¿En serio? No, sí, tuve la oportunidad de entrevistarla. Un ser de luz, ¿no? Sí, muy especial. Fue un ciclo de entrevistas que hice hace muchísimos años para Telefe a mujeres. Entre ellas estaba, Nacha Guevara, estaba Mercedes Sosa, había actrices muy importantes, a China también, o sea, sí, mujeres que te marcan para siempre. Y Mercedes era muy imponente, o sea, en ese ciclo de entrevistas me encontraba todo el tiempo con mujeres imponentes, muy profunda, muy cercana, muy imponente, sí, al mismo tiempo chiquita, pequeña, muy afectiva, ¿no? Simple, sí, recontra. Parecía, sí, viste, que el trato que ella tenía con Charly, por ejemplo, que era el Charly. Era casi de mamá, ¿viste? Pero aparte, viste que no es el Charly de ahora, el Charly de hace 30 años atrás, que era un Charly difícil de llevar en algunos aspectos. Y Charly se rendía ante ella, casi una madre. Se rendía ante ella, sí. Hace poco, siempre aparece alguna canción de Mercedes en las listas que tenemos, ¿viste? Claro. Y me sigue conmoviendo toda su cancionero, si querés, pero el otro país
Es tan maravilloso porque está tan vigente todavía. Sí. Es una de las canciones que más me gusta. Me gustan los duetos que ha hecho ella, ¿no? Sí, lo de en Cantora, por ejemplo, que hizo dueto el que cuando canta con nuestro querido Gustavo Cerati. También me leíste el pensamiento, sí, tal cual. Zona de promesa. Exactamente, para mí es una de las versiones más lindas. Totalmente de acuerdo. Y después, bueno, Samba para olvidar, realmente la versión que hace con Diego Torres, ahí en Cantora, y el otro muchacho y el hijo Ariel Ramírez, que no me acuerdo el nombre, que creo que es el que toca el piano. Bueno, no importa, pero creo que los hizo lucir a todos. Ella mejoraba a todos. Más allá de que los demás son grandes artistas también, pero ella los mejoraba a todos. El referente era ella, sin dudas. Me parece una gran imprescindible, un personaje digno de recordar. Viste que nosotros a veces traemos personajes un poco chiquitos, olvidados en Mujeres Imprescindibles, pero esta era inmensa ya, antes de que hablemos nosotros de ella ya. Sin duda. Tenemos que empezar a despedirnos, Gaby. No sé, estoy mirando acá a los muchachos en la ventana, no me miran. Voy a decir que no nos dan bola mientras estamos hablando. No, es hora de empezar a irnos, claramente. Vamos a comer. Vamos a almorzar en este domingo. Fue medio viste que el clima, no quiero ser pesada con el tema del clima, pero bastante, nos hemos abrigado mucho, nos hemos muerto de calor también. Las lluvias que aparecen son fuertes, no son lloviznitas. Yo me metí en la pileta y casi prendo la estufa en un momento. Bueno, exacto. Y las lluvias que aparecen son lluvias heavy, Bueno, el clima nos habla todos los días. De eso nos ocupamos también en Fuerza Natural. Bueno, Gaby, placer enorme como siempre. Gabriel Barbagalo es mi compañero en este equipo que hacemos junto a Fede López Feijó y a Lucas Novoa. Soy Milva Castellini y nos encontramos en una semana aquí en Splendid para hacer Fuerza Natural, ¿te parece? Dale, cuando quiera, acá siempre estaré contigo. Beso enorme, buen domingo para todos, gracias.